Sí, pues realmente si uno habla de crisis se supone que es un estado excepcional, agudo, de corto plazo. Pues es como medio paradójico decir que llevamos 10 o 15 años en crisis. Pero sí, esa es la verdad. Lo que ha pasado es que el sistema de salud colombiano es un sistema que gasta mucho más de lo que recauda. O sea, lo que recaudamos por el impuesto a los salarios, lo que recaudamos por los impuestos generales, y de esa parte lo que dedicamos a salud es mucho menos de lo que gastamos realmente, ¿cierto? Es decir, el sistema gasta mucho más aquí el acceso a las tecnologías de punta, a medicamentos nuevos, a tecnologías incluso de muy alto costo, es relativamente mucho más expedito y mucho más rápido que en otros países de la región, incluso que en países desarrollados en algunos casos. Entonces, ¿qué pasa? Es un sistema donde bajo el concepto del derecho a la salud, se ha generado una, digamos, una rapidez en el acceso a nuevas tecnologías que nos ha llevado a consumir mucho más recursos de los que recaudamos. Entonces, cuando uno gasta más de lo que recauda, como en cualquier hogar, ¿no? Si uno gasta más, viaja, gasta ropa, estrena carro, cambia de apartamento y resulta que el ingreso no le da para mantener ese tren de vida, pues en algún momento empiezan a fallar las finanzas y empiezan a generarse los problemas. Y hay un punto muy específico en el que esto empezó como a virar hacia la crisis y fue más o menos desde el año 2014, 2015, donde se dio la famosa crisis de los recobros. De pronto, muchos de ustedes recordarán que en esa época las EPS cobraban lo que no estaba incluido en el plan de beneficios, en el POS, que lo llamábamos en esa época, lo que no se incluía, pero que el gobierno lo tenía que cubrir porque la Corte Constitucional lo obligaba. Entonces, eso se volvió un boquete, una vena rota por la cual se empezó a generar un crecimiento del gasto muy, muy rápido que las EPS en teoría no tenían que sufragar, era obligación del Estado, pero el Estado no lo ajustó adecuadamente. Entonces empiezan las EPS a gastarse la plata de la mensualidad, digámoslo así, que le daba el gobierno, la famosa UPC, que ahora todo el mundo la menciona. Esa UPC empezó a hacerse insuficiente porque las EPS tenían que dedicar parte de ella a cubrir esos tecnologías, esos medicamentos, esos tratamientos que no estaban en el POS. Entonces empezó a generar esa crisis, ¿sí? La UPC cada vez más desfinanciada, entonces el gobierno iba resolviendo el tema diciendo, ok, entonces estas cosas que no están en la lista del mercado, las vamos a meter ahí sí al POS, ¿cierto? Que es como la lista del mercado. Y la EPS le dice, sí, pero entonces súbame la UPC. Y el gobierno le dice, listo, yo le subo, pero no le subo lo que usted quiere, sino lo que me alcanza. Y en esa lógica de que le subo lo que me alcanza, fue que se fue acumulando un déficit creciente. Y ya para el 2019-2020, eso adquirió una dimensión mucho más rápida. En el 2020 hubo un descanso, entre comillas, porque la pandemia hizo que la gente no, pues que se disminuyera dramáticamente la consulta y la demanda a los hospitales, salvo las urgencias. Pero ahí, digamos, se bajó sustancialmente el gasto. Pero después en el 2021, apenas pasó la pandemia, todo el mundo dijo, ahora sí vamos al hospital, vamos a hacer la consulta que no hice el año pasado, vamos a hacer los controles que no me hicieron el año pasado, y eso se disparó entre 2021 y 2022 y se empezó a profundizar la crisis. Después vino este gobierno que no ajustó adecuadamente la UPC en el 2022, cuando el último ajuste que hizo el gobierno de Duque, ahí era claro que había sido insuficiente. Después en el 2023, este mismo gobierno no hizo el ajuste correspondiente y ahora en 2024 tiró, mejor dicho, por lo bajo para el ajuste a la UPC. Entonces, aunque la insuficiencia era un problema antiguo que venía creciendo paulatinamente, entre 2022 y 2024 y 25 ya, esa crisis se profundizó, ¿sí? La crisis sí existía, pero este gobierno la profundizó con sus decisiones de no financiar adecuadamente la UPC.